Seguimos charlando un poco recién hace unos minutos con Juan Valerdi sobre la situación de las exportadoras que están extorsionando también por una devaluación. El gobierno, no más que con mano firme, me parece que les va alargando la cuerda y hay un recorrido que podríamos hacer casi que desde la supuesta expropiación de Vicentín a la baja de las retenciones. Bueno, ¿cómo están ganando estos sectores exportadores ligados también al agropower? Vos, Lu, venías siguiendo también el tema. Sí, bueno, esto que vos decís, yo me lo preguntaba, ¿cómo puede ser que llegamos de anunciar la expropiación de Vicentín a anunciar, bueno, a ejecutar una rebaja de las retenciones principalmente de la agroexportación? Y parece que fue hace un siglo, pero fue hace cuánto que Fernández junto a Santiago Cafiero anunciaban la expropiación de Vicentín, la intervención y que iban a enviar un proyecto de ley de expropiación. Y como ¿Cuánto piensan que 1998, por ahí fue. hace décadas? Pero no, fue hace 4 meses nada más. Y de ahí hasta acá, bueno, que en ese momento además la épica o el relato era que era por la soberanía alimentaria, que iba a implicar un mayor control del comercio exterior, ¿no? Que como bien denunciábamos, Vicentín realizó un fraude y lo que se buscaba era rescatar las deudas de esa empresa, pero esa estatización de la deuda privada ni siquiera se inició y ahora, digamos, quedó muy atrás Vicentín. Ahora la estrategia, digamos que se invirtió, si es que no puedes llamarla eso estrategia, porque ¿cuál es la situación? Los exportadores exigen una devaluación para mejorar su rentabilidad y por eso están especulando con retrasar la liquidación de las exportaciones y de los dólares. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Como recién decía Juan Valerdi y como vos repetías, le cedió a esa extorsión con una especie de devaluación encubierta y selectiva, porque es para ellos, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Les rebajan las retenciones y así aumenta el precio de bolsillo que va a recibir cada productor y especialmente estos grandes grupos exportadores de grano. Ahora, a mí me parece que hay dos cosas que de esta situación casi todos tenemos más o menos claras, ¿no? O sea, en primer lugar, que el gobierno necesita dólares a toda costa y que por eso anunció esa rebaja de exportaciones, de las retenciones, digo, no solamente del agro, sino también a las mineras y a la industria. Y en segundo lugar, tenemos claro que esa rebaja de las retenciones es un beneficio para las patronales del campo. Ahora, hay muchas cosas que me parece que no quedan muy claras y que estamos tratando de desmenuzar. O sea, en primer lugar, ¿por qué no logran contener al dólar? ¿Sí? El dólar en el medio sigue subiendo y el Banco Central está convalidando que siga subiendo el dólar. ¿Cuál va a ser, cuán efectiva va a ser esta medida para que entren dólares? ¿Y qué va a pasar después? ¿No? Después hay algo que no queda muy claro, que es que las patronales del campo se van a ver beneficiadas, pero la sociedad rural y parte de la mesa de enlace patalearon con esta medida. Entonces, ¿cuánto Sí. vienen ganando esas patronales? ¿No? ¿Con quién arregló el gobierno esta rebaja de retenciones? ¿Viste? El Consejo Agroindustrial. Bueno, hay muchas dudas ahí al respecto y yo quería entonces traer algunos elementos que nos ayuden a ir armando ese rompecabezas. Ahí Vos, el no, gobierno igual sí. tiene un problema, ¿no? Por lo que decías, porque no está claro si acordó algo o con las exportadoras, por lo menos con los productores parece que no, pero con las exportadoras se arregló algo, o se tiró esta medida y va a perder poder político sin solucionar el problema económico. Y el declive político y va muy de la mano también, ¿no? Con estas contradicciones y límites económicos por precisamente ir cediendo y no enfrentando a estos grupos económicos, a estos intereses. Yo Ahora tiene lo una que idea de conseguir algunas cuestiones mínimas ya en lo inmediato. me parece que, claro, esa necesidad de dólares, y justamente hoy tenemos la llegada del Fondo Monetario Internacional que viene a auditar las cuentas, a ver cuántos dólares tienen y cuántos piensan tener, porque hay que empezar a pagar la deuda después de esta renegociación que va a tener con el fondo y la que tuvo con los bonistas. El gobierno se compromete a que empecemos a pagar la deuda y entonces lo que está apuntando ahora es a llegar hasta fin de año, a ver si entran ya no 6.000 millones, o sea, yo creo que con 1 o 2.000 millones de dólares ya el gobierno se contenta, pero es totalmente un parche, ¿no? Yo hice este cálculo, mirá, por cada
para pensar cuánto ganan los exportadores con esto. Por cada punto que se rebajan las retenciones a la soja, al valor que está la soja hoy, los productores ganan $4.28 por tonelada. $4 por tonelada. Parece poco, ¿no? Pero ahora esperen que vamos a llegar al final de la cuenta. Por cada punto que se evalúa el peso, los productores ganan $3. Claro. Y si solamente se avanza con solamente digo, considerando la brecha y los intereses de estos sectores, si se avanza con una devaluación del 30%, es decir, si el dólar oficial llega a 100, ellos van a embolsarse $70 por tonelada, lo que implica un incremento de 23% en el precio que reciben. ¿Qué significa $70 por tonelada? Bueno, muchas veces se habla del pequeño productor, pero si tomamos un pequeño productor que realiza 500 hectáreas en la zona núcleo, le van a quedar con una devaluación del 30%, casi $120.000 más, o sea, 9 millones de pesos. O sea, si los tipos están presionando precisamente por una devaluación mayor, como que no les alcanza, quieren más, consiguieron esa rebaja de las retenciones, pero quieren más. ¿Y a costa de qué sería esa devaluación con la que ellos quieren ganar más? Bueno, a costa de nuestro salario, ¿no? Claro. De la inflación, de nuestro salario en dólares, de nuestro salario, de nuestro poder adquisitivo. Y les traigo algunos elementos más. En primer lugar, el precio de la soja. El precio de la soja hoy está relativamente alto, o sea, está en el nivel promedio de los últimos 10 años y un 25% más alto que el precio que había el año pasado. Segundo punto, estuve consultando con Diego Fernández, es doctor en economía y escribió el libro El Desierto Verde, y él lo que me decía es que lo que se denomina agroindustria pomposamente, de industria no tiene casi nada. O sea que el agregado de valor por pisar la semilla de soja, ¿no? Y sacar aceite y pellets es apenas un 6%, y que eso significa nada comparado con otras manufacturas. O sea, lo que se denomina agroindustria es casi un pasamanos, ¿no? Otro dato, otra investigación de este autor con otros especialistas de la UBA dicen que el pago de salarios, lo que gastan los productores en pagar salarios, es apenas el 2% del costo de producir soja. El 2% de todo su costo total, ¿no? Esto me parece que es importante cuando hablan de generar empleo, mayores salarios, bueno. El derrame. Y por último, también... ¿Cómo? El famoso derrame, ¿no? Que nunca llega de las riquezas del campo, que dice, si gana el campo, ganamos todos. Y vos decís, pero está aumentando la carne, está aumentando la harina, está aumentando el aceite. Exacto. Bueno, ahí hay una cuestión con bajar las retenciones, el efecto también tiene un efecto inflacionario, ¿no? Y también me parece importante esto. Nosotros pensamos que lo que se exporta es el poroto de soja, pero la mayor parte de la soja que se produce, el 83% va a molienda, o sea, va a producir harinas y va a producir aceite de soja, ¿no? Entonces, de esos supuestamente 7.300 millones de dólares que están guardados en silobolsas, va a ir hacia la molienda, a eso que decíamos mal llamada agroindustria, que casi no le agrega valor, y por eso es que los productores están reclamando que con la rebaja de retenciones que va a quedar diferenciada entre el aceite y el poroto, lo que están haciendo es una transferencia y beneficiando principalmente a los aceiteros y a los exportadores. Es como que los tipos compran barato el grano de soja y lo venden más caro. Entonces, me parece que ahí hay un punto. Y por otro lado, si tenemos en cuenta cuánto implica, de qué estamos hablando y por qué es tan importante la soja, tenemos que tener en cuenta que una de cada $4 que entran por exportaciones es por el complejo sojero, o sea, el 25%. Y ahí que es muy importante. Pero a mí me parece que más allá de que la mesa de enlace, la sociedad rural, se queja de que no hubo beneficios a la carne, que es desfavorable a los productores porque favorece más a los aceiteros, de fondo lo que están exigiendo es una mayor devaluación. Y entonces me parece que ese es el problema o la estrategia del gobierno de ir cediendo permanentemente, porque si el dólar sigue subiendo, o sea, lo que ellos van a decir es, mirá, por más que me rebaje 2 puntos las retenciones, yo voy a esperar a que el dólar se devalúe más. Esa es su presión. Entonces la estrategia de ceder
Me parece que muestra totalmente ese límite. Y bueno, y lo que decía Juan Valerdi, creo que hay que seguirlo trabajando mucho más, es la concentración de las exportaciones de soja en muy pocas manos. Solamente 10, 10 exportadores como Vicentín, AGD, Costco. Bueno, esas 10 exportadores concentran el 91% de las exportaciones de granos y controlan todo, como decía Juan Valerdi recién. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que pensar dónde están estos dólares que nos faltan. ¿Y qué políticas tendríamos que pensar, ¿no? Contra ese monopolio privado hoy en día que está en manos privadas en estos 10 grupos exportadores. Bueno, Lucía, muy completo todo el informe. Estamos, sí, con un problemita para escucharte justo la última parte. Creo que se escuchaba mal lo último, pero bueno, me parece que es abonar esto que decía Valerdi. Sí, era un problema de acá. Y aparte, claro, meter sobre la mesa esas discusiones, ¿no? Porque a mí la sensación que me da es que está todo separado, digamos, porque se discute todo separado. Uno ve lo de Guernica, bueno, es separado, ahí charlábamos, ¿no? No hay ninguna solución. Uno ve que aumenta la desigualdad, bueno, pero el gobierno no puede hacer nada, no tiene responsabilidad, etcétera. Uno ve que aumenta la inflación y también ya parece en Argentina un fenómeno natural, pero no es natural. Acá hay empresas que están jugando a la devaluación y el gobierno sigue cediendo. Entonces se empieza a terminar el relato de gobierno popular, que para los que menos tienen, entre los jubilados y los bancos, los jubilados. No, tuvo decisiones, objetivamente tuvo decisiones políticas. El problema de la vivienda es algo que ya venía desde antes de la pandemia. El problema de la salud es algo que venía de antes de la pandemia. Todos los problemas estructurales venían de antes de la pandemia y los tipos eligieron bajarle las retenciones al campo. Bajarle las retenciones, la ley de economía del conocimiento para bajarle impuestos a los tipos como Galperín. Entonces, cuando se habla, digamos, de que se va caldeando el asunto, también que la derecha se envalentona, el gobierno cede y también va mostrando que su plan para cumplir con el FMI no es muy distinto a las exigencias que ya mismo le está haciendo el FMI o sectores de derecha. Bueno, la situación se va poniendo más áspera, eso hay que saberlo, está jodido porque si vos tenés más pobreza, más desigualdad, más desocupación y además todas las medidas son regresivas, bueno, el combo, digamos, está muy claro. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, hay que empezar a construir una fuerza social de los y las trabajadoras, con la juventud, con los sectores que están peleando por un techo, estamos diciendo, o de acá vamos a salir con un plan que no es el del gobierno y para eso hay que empezar a activar un poco, digamos, y bueno, lo estamos viendo en distintas provincias, movilización en Córdoba, en Jujuy, en Mendoza, acá en la provincia de Buenos Aires, veíamos también, bueno, lo que está pasando en todo el país, así que tener un panorama sirve, pero sirve porque nosotros queremos empezar también a organizar una fuerza, una salida de los trabajadores. ¿Quién va a decir que hay que terminar con el curro del monopolio privado del comercio exterior? Si no lo decimos desde la izquierda, no lo van a decir desde los partidos tradicionales. O que no hay que pagar a la deuda. Completamente. Bueno, Lu, te mandamos un abrazo, seguramente nos estamos viendo mañana de nuevo. Dale, gracias, un abrazo.